Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que esto es una tremenda oportunidad de compartir un poco lo que está ocurriendo en este tema de tecnologías de información en salud. Y quiero agradecer a la Fundación por la invitación. Creo que las presentaciones que hemos escuchado han sido extremadamente interesantes. Creo que estoy muy contento por lo que se expresó en este panel que acabamos de escuchar, porque creo que eso refleja la cantidad de dimensiones del aspecto de la salud que está en juego hoy día ante los cambios de gobierno. Estamos ante un cambio, ¿no es cierto?, epidemiológico que ya está instalado en nuestro país y tenemos que pensar en formas distintas de entregar servicios de salud. Y hoy día vamos a hablar de un tema, ¿no es cierto?, muy particular. Tenemos poquitos minutos para hablar de esto, de un tema grande, de hecho se llama Big Data, de oportunidades y desafíos del Big Data en salud. Yo siempre pongo estos son mis conflictos de intereses. Yo soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y profesor también de la Universidad de Washington. Recibo financiamiento de Fondesit y soy codirector del recientemente creado Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud. Y eso quiero detenerme en particular porque ha aparecido en forma reiterada durante los días de ayer y hoy, y sobre todo en la conversación que acabamos de escuchar con respecto a temas de interoperabilidad y de análisis de datos. El Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud ha sido recientemente creado y tiene como misión ser una mesa en la cual puedan articularse todos los actores que participan de este mercado de las tecnologías de información de salud, cosa de poder tener un mercado ágil, competitivo, dinámico, que permita explotar todas estas capacidades que acaban de mencionar, ¿no es cierto?, que existen hoy día instaladas en nuestro país. Este centro tiene una red importante de colaboradores a nivel nacional e internacional y pronto comenzaremos a invitar a participar a todos los actores relevantes e interesados a distintas mesas de trabajo en las cuales podamos ir avanzando, ¿no es cierto?, la agenda de interoperabilidad de nuestro país. El centro tiene tres focos principales. Uno, establecer marcos de interoperabilidad en salud, como vimos, bien importante para poder conectar todos los sistemas. Dos, poder certificar qué es lo que estamos comprando. Cuando yo como prestador de salud decido comprar un sistema de información, muchas veces no tengo la claridad de si esto va a funcionar o no va a funcionar, qué tan bueno es, si cumple con todo lo que yo necesito. Y en tercer lugar, certificar el recurso humano, ¿ya? Y creo que una de las cosas más importantes es, tengo que mencionar que Corfo es el que financia, ¿no es cierto?, nuestros centros, si no me van a llegar ahí un cachamal. Y este centro lo fundamos 5 universidades. Y me parece crítico mencionar que estas 5 universidades son responsables del 50% de la investigación que se hace en Chile en ciencia y tecnología y de 2/3 de las publicaciones que se hacen en área de ciencias de la salud y biomedicina. Por lo tanto, tenemos bien claro qué es lo que estamos haciendo. Ahora pasando al tema, ¿no es cierto?, que nos convoca, ahí les pongo esto, resolvamos este problema con el uso de este Big Data que nadie sabe qué hacer. Y al final de esta presentación lo que quiero que nos quedemos todos con la idea de que el Big Data ofrece muchas oportunidades, pero también ofrece muchos desafíos. Y el balance entre estas dos, entre las oportunidades y los desafíos, ahí está la gracia. Y es donde tenemos que encontrar el punto de equilibrio en para qué usar estas tecnologías. Y para esto vamos a partir con un mini caso clínico. En mi consulta del lunes pasado, yo vi esta paciente, no es ella de la foto, es una foto genérica, de 36 años que tiene antecedentes de ser diabética tipo 1, de muchos años de evolución, tiene insuficiencia renal y se trasplantó hace un par de años. Y revisando su ficha clínica electrónica, que hemos implementado con sangre, sudor y lágrimas, veo que tiene 16 episodios de consulta durante el último año. Y en esos 16 puntos de contacto, donde nosotros le preguntamos por sus síntomas, por su calidad de vida, por efectos adversos de medicamentos, tomamos signos vitales, etc. Y si hacemos un cálculo bien rápido, si esa paciente son consultas de menos de 1 hora de duración,
menos del 0,2% de su año lo ha pasado en contacto con el sistema de salud. Ese otro 99,8% está afuera. Por lo tanto, y aquí el primer mensaje es que la primera oportunidad que nos abre este tema del Big Data es poder contar con información de la vida de nuestros pacientes, de la vida de nuestros ciudadanos en ámbitos en los cuales hasta hoy día no tenemos acceso. Y en esta diapositiva que se la robé a mi amigo Mariano Groiso, que escucharon hace rato, IBM nos presenta las 4 Bs del Big Data, que es el volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad. Y todas estas cosas combinadas son las que ofrecen las oportunidades del Big Data. Yo estoy convencido que la B de variedad es la que nos va a entregar todos los beneficios del Big Data en salud. Las posibilidades de capturar datos de distintas fuentes, de smartphones, de smartwatches, de redes sociales, de monitores específicos, nos van a abrir la puerta para poder contar con esa información que necesitamos para conocer qué es lo que pasa en ese otro 99% del tiempo de nuestros pacientes. Y sin ir más lejos, les muestro acá, ese es el reloj que ando trayendo ahora, que tiene 6 sensores midiendo datos en forma continua. ¿Ya? Mucho mejor que el Apple Watch. La pregunta es, ¿podemos hacer algo novedoso con estos datos? Y la respuesta yo creo es que es un rotundo sí. Y aquí les muestro un ejemplo. Este es un actograma, ¿no es cierto?, donde aquí cada una de estas líneas es un día completo. Aquí en el eje están las horas del día y en el eje y los puntos negros son la cantidad de actividad que genera este individuo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden ver que aquí hay una franja donde hay mucha actividad, otra franja hay mucha actividad y una franja donde hay poca actividad. Aquí están los días alineados en cuanto a las horas. Y ahí lo que vemos es la representación del ritmo circadiano, ¿ya? Hay horas donde el individuo duerme y hay horas donde el individuo se despierta, ¿no es cierto? Nada muy sorprendente, ¿no es cierto? Porque todos ustedes asumo que duermen en la noche y despiertan durante el día. Espero que nadie esté durmiendo ahora. Y en esta segunda diapositiva les muestro el mismo actograma, pero aquí donde está la flecha, los investigadores expusieron a los individuos a pantallas brillantes, de luz brillante como la que ustedes tienen en sus celulares y en sus notebooks. ¿Y qué es lo que pasa después? Vemos que se distorsiona violentamente, ¿no es cierto?, el ritmo circadiano de este paciente. Ahora, el único detalle es que el individuo aquí que están midiendo son ratones, y que para medirlo, ¿no es cierto?, les ponían cámaras y sensores de movimiento dentro de la jaula. Ahora, si avanzamos un poquitito más, aquí les muestro otro gráfico. Este es otro gráfico de actividad, pero como en gráficos de actividad tampoco hay estándares, este gráfico está hecho de otra forma. Aquí los días son las líneas verticales, cada una de estas filas es una hora del día, y los cuadritos muestran la cantidad de actividad. En negro es cuando el individuo no está en su habitación y los distintos colores, mientras más azul, muestran más actividad. Y aquí también podemos ver que hay patrones. Y el gráfico del lado izquierdo es un paciente, esto ya sí es un ser humano, ¿ya?, que tiene grados iniciales de demencia. Y vemos en el gráfico siguiente que es el mismo paciente, pero un año después. Y vemos que los momentos en que el paciente sale de su habitación disminuyen, ¿no es cierto? Por lo tanto, ha disminuido su actividad y la cantidad de cuadritos azules también ha disminuido. Por lo tanto, vemos un cambio de patrones de conducta de ese paciente asociado a la evolución de su enfermedad. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de empezar a detectar enfermedades, patrones que antes no conocíamos y que no eran evidentes, ¿no es cierto?, parte de la vida real. Yo cuando en la consulta veo a un paciente que tiene una demencia, un deterioro cognitivo, le pregunto al paciente o a su familia cómo se ha sentido, cómo está durmiendo. De nuevo, 0,2% del tiempo. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso? Bueno, ahí les muestro la siguiente, porque el gráfico de la noche de un sueño de un individuo, el celeste son los momentos de sueño superficial, el azul oscuro son los momentos de sueño profundo, y el rosado son cuando hay despertares durante la noche, ¿ya? Ahora, la gracia es que esa noche de monitoreo del último fin de semana, el individuo soy yo,
y mi hijo menor fue el culpable de la línea rosada, ¿ya? Y si uno lo graficara durante todos los meses o años que uno lleva el monitor, puede enterarse de los patrones de sueño y quizás detectar si tengo algún grado de deterioro cognitivo. Y hay dispositivos, ¿no es cierto?, que ya han sido aprobados por la FDA para poder hacer ese tipo de movimiento, de monitoreo. Los relojes tipo Apple Watch o como el que tengo yo no están aprobados por la FDA, no son devices de nivel médico aún, ¿ya? Pero probablemente lo vayan a hacer en algún momento. Pero este es un device médico aprobado por la FDA para monitoreo del sueño y puede generar un gráfico bastante parecido, ¿ya? Entonces, la tremenda ventana que se nos abre para nuestros pacientes nos abre la posibilidad de predecir eventualmente lo que va a pasar, de detectar precozmente patologías o descompensaciones o descubrir patrones hasta ahora no conocidos. No, estamos entrando a un mundo al cual antes no teníamos acceso. Y volviendo a mi paciente, cuando la entrevisto me dice que lleva un tiempo, ¿no es cierto?, con insomnio, con falta de ánimo y con tristeza. Y yo pienso, mira, eventualmente puede tener una depresión. Y dentro de lo que nosotros aprendemos en la escuela de medicina es que los pacientes se presentan con unos síntomas, ¿no es cierto?, de cierta intensidad y que si los tratamos adecuadamente, con fármacos, psicoterapia, entonces los síntomas empiezan a evolucionar positivamente. Como les comenté, el problema es que nosotros los vemos en estas ventanas de tiempo bien restringidas. Y por lo tanto, enterarme de la evolución de este paciente es algo que yo me voy a enterar tardíamente. Si el paciente no responde al tratamiento, yo puede que me entere 4, 6, 8 semanas después, o si el paciente nunca vuelve, puede que no me entere cómo le fue con el tratamiento. Y eso es un problema, ¿ya? Porque disminuye la efectividad de lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí viene la gracia, lo interesante. ¿Qué tal si mediante la recolección, ¿no es cierto?, de datos, como les mostré recién, de las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes, yo puedo detectar antes que está comenzando con un cuadro depresivo, como se muestra ahí? ¿Qué tal si además puedo iniciar antes del tratamiento? ¿Ya? Suena extremadamente atractivo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos escuchado innumerables veces con respecto a cuáles son las oportunidades que ofrece el Big Data en salud. Y ahora estamos comenzando a encontrarnos progresivamente con cada vez más publicaciones, ¿no es cierto?, que describen este tipo de cosas. Aquí, si uno hace una búsqueda rápida en PubMed, la base de datos biomédica más grande de publicaciones que existe, y vemos cómo ha ido aumentando exponencialmente las publicaciones del área de la salud que involucran Big Data. Y es casi inevitable, ¿no es cierto?, para todos nosotros que trabajamos en temas de tecnología, confiar en que todas estas nuevas tecnologías son para mejor. ¿Qué malo puede salir de acá? Pero la medicina está plagada de ejemplos, plagada de ejemplos, plagada de ejemplos, en la cual una tecnología no siempre trae beneficio. Y así que, ojo, acá viene, en mi opinión, uno de los grandes desafíos desde el punto de vista del uso de Big Data en salud. Lo que me pregunto yo es, ¿tenemos que usar los mismos criterios diagnósticos para diagnosticar una depresión aquí versus acá? ¿Tendremos que usar los mismos tratamientos para tratar una depresión aquí o acá? ¿Tendrán la misma efectividad? Si el paciente tiene menos síntomas, porque evidentemente tiene menos síntomas aquí que acá, entonces valdrá la pena el balance, ¿no es cierto?, entre el riesgo y el beneficio de los tratamientos que yo habitualmente estoy acostumbrado a utilizar, ¿valdrá la pena implementarlos igual como lo implemento en pacientes que llegan, ¿no es cierto?, al momento de consulta habitual? Yo creo que no. Yo creo que esta ventana que se nos abre, ¿no es cierto?, a un mundo al cual no teníamos acceso, ¿ya?, en la cual, por supuesto, existen un montón de bemoles con respecto a la privacidad y la seguridad de los datos, regulatorios, etcétera, en los cuales no me voy a meter, pero abre esta ventana, ¿no es cierto?, y como ciencias biomédicas tenemos que hacernos cargo de que eso es un mundo nuevo, un mundo diferente, y tenemos que entender que no basta con solo trasplantar lo que yo hago hoy día dentro de la consulta al mundo real en la casa de nuestros pacientes. Porque además se produce un fenómeno bien interesante, hoy día que lo estamos viendo, con el uso cada vez de métodos diagnósticos sensibles. Esto probablemente uno lo podía clasificar o calificar como un método diagnóstico mucho más sensible, ¿ya? Pero existe la posibilidad de que yo esté diagnosticando cosas que no necesariamente vayan a generar un problema a estos pacientes. Y esto es lo que se llama el sobrediagnóstico.
El sobrediagnóstico ya lo estamos viendo hoy día mucho en medicina, e implica detectar cosas que si yo las dejara de evolución espontánea, sin tratamiento, sin cirugía, sin ninguna cosa, no van a generar cambios en la calidad de vida ni en los pronósticos de mi paciente. Y el sobrediagnóstico lleva a exceso de tratamiento, ¿ya? Si ustedes, la discusión que tuvimos recién, Estados Unidos, una de las razones principales por las cuales gasta un 16 o 18% de su PIB en salud es por el exceso de diagnóstico y tratamiento. Cirugías que no se necesitan, imágenes que no son necesarias, etc. Y el Big Data ofrece, como les dije al principio, muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, pero también ofrece algunos desafíos que es importante tenerlos en mente. Y el sobrediagnóstico, como les digo, ya está ocurriendo. En Corea, por ejemplo, se estima que el 90% de los diagnósticos de cáncer de tiroides son diagnósticos innecesarios, diagnósticos que no iban a cambiar la evolución de este paciente. En Estados Unidos, el mismo diagnóstico, 80%, en países nórdicos, Japón, Inglaterra, 50% del cáncer de tiroides se considera que es un sobrediagnóstico. Tan importante es el tema del sobrediagnóstico que ya hay una conferencia que se hace todos los años de cómo prevenir el sobrediagnóstico, ¿ya? Porque es bien cognitivamente disonante esto de decir, mira, no es necesario hacer una resonancia porque no voy a detectar cosas que valgan la pena, ¿ya? Pero eso es, ¿no es cierto?, que necesita un análisis con mucha mayor profundidad. Entonces espero que con esto, ¿no es cierto?, muy breve, hayamos podido comprender que estos nuevos datos nos abren una gran oportunidad, una tremenda oportunidad para transformar radicalmente la medicina y cómo nos vinculamos con nuestros pacientes. Existe, por supuesto, la tentación de extrapolar los criterios de lo que nosotros hacemos dentro del hospital o dentro de la consulta a estas situaciones que no conocemos en profundidad. Por lo tanto, es importante que se haga investigación en este tema, que sepamos exactamente qué está ocurriendo con los pacientes, ¿no es cierto?, en su vida diaria, pero que entendamos cuáles son los impactos sanitarios de eso, y no que extrapolemos lo que estamos viendo ahí, extrapolar lo que hacemos nosotros en la consulta. Y como les decía, uno de los desafíos que quería destacar es que debemos revisar exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo diagnosticamos, cómo tratamos en este nuevo escenario. Me quedan 53 segundos, así que muchas gracias y quiero repasar, ¿no es cierto?, la pasada final. Nosotros como Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud queremos ser un aliado de todos y cada uno de ustedes en las necesidades de interactuar con los sistemas de información en salud. Queremos ser aliados en levantar necesidades, en levantar problemas, en hacer fuerza colectiva para poder enfrentar todos los desafíos que se vienen con respecto al uso de las tecnologías en salud. Aquí vimos una lista, ¿no es cierto?, bastante larga de promesas, que son lo que habitualmente escuchamos durante las campañas. Yo espero que si el 10, el 20% de lo que escuchamos aquí se puede realizar durante los próximos 4 años, yo quedaría profundamente contento y yo estoy convencido de que el centro como articulador entre público y privado debiese ser un eje principal en esta transformación de la atención de salud en nuestro país. Así que, muchas gracias.